Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy viajamos a Marte, a nuestro planeta vecino, el lugar que parece esconder más de un secreto a los ojos del hombre. Nos vamos allí porque aunque a día de hoy se siguen registrando anomalías en los cielos, anomalías que aparecen en las fotografías de la NASA y que en ocasiones hemos tratado en este vuestro canal, hay algo que aún no tiene explicación y que tiene en jaque a científicos de todo el mundo desde que en marzo y abril del año 2012 astrónomos aficionados tomaron imágenes de una extraña formación aparentemente nubosa que aparecía sobre la atmósfera del planeta rojo. En el primer avistamiento de marzo de ese año, en un principio se pensó que esas plumas, tal y como la ciencia las denominó por primera vez, podrían ser finas capas de nubes, pero resulta que había algo muy raro en ellas. Estaban esas nubes o esas supuestas nubes demasiado altas y se pudieron ver durante demasiado tiempo, 10 días. La altura a la que se vieron era entre 200 kilómetros y los 500 kilómetros. No se disipaban, no podían ser nubes en base a lo que se ha estudiado de la meteorología de Marte en toda nuestra historia. Algo no encaja y sigue sin encajar. Había otra cosa muy extraña. Solo aparecían durante el amanecer, pero como repito, estaban demasiado altas. Y había otra cosa rarísima. Eran demasiado largas para ser una nube. Medían la friolera de 500 kilómetros de longitud. Y claro, nos estaremos preguntando qué era aquello. Tenemos que entender que en la atmósfera de Marte se mezclan nubes que son muy finitas, de cristales de hielo y de dióxido de carbono, que son los componentes de la atmósfera de Marte, al menos de forma oficial. Pero es que resulta que la altura más alta registrada de las nubes de Marte es de 100 kilómetros. No podían o no deberían ser nubes, porque estaban, como decíamos, 5 veces a mayor altura que estos 100 kilómetros, que serían, bueno, pues la altura de lo que podría ser una nube normal. Y vaya, es que encima es que, como decíamos, era gigantesco todo aquello. Sigue sin existir una explicación racional al fenómeno, porque es que encima para que brillase tanto, como para poder verse desde el telescopio espacial Hubble, con tantísimo brillo, aquello tendría que tener unos cristalitos de un diámetro no mayor de 0,1 micras. Es decir, para que lo viésemos desde aquí como se ve en las imágenes, los cristalillos que pudiesen estar formando esa pluma, tal y como lo sigue llamando la ciencia a día de hoy, esa posible nube, pues resulta que tendría que estar formada por cristales que tendrían que ser pequeñísimos. Pero aquí viene otro problema, porque para que se formen cristales de agua a como mínimo 200 kilómetros de altura, la temperatura del planeta tendría que haber caído de repente 50 grados centígrados como mínimo sobre la zona en donde apareció esa anomalía, algo de lo que no se ha tenido jamás constancia. El colmo es que si estos microcristalillos, de haber sido cristalillos lo que se ve en las imágenes, fueran de dióxido de carbono, la temperatura tendría que haber bajado mucho más, como mínimo 100 grados en esa zona. En esa zona de lo que sería Terra Cimmeria, que es así como se llama. Y claro, esto es muy curioso porque se han registrado algunos incrementos de temperatura, algunas bajadas, pero jamás en Terra Cimmeria 100 grados, lo que sería una bajada, y jamás en esos meses de marzo y abril del año 2012. ¿Qué ocurrió en aquel momento? ¿Qué era aquello? Los científicos evidentemente no han salido de su asombro ante esta anomalía desde que se vio, pero es que se han planteado más hipótesis. La más válida y por otra parte la más sorprendente es que este gran objeto volador no identificado, que es que así es como hay que empezar a llamarlo, pues resulta que estuviera producido por una
gran emisión luminosa desde esa región de Marte, desde Cimeria. Pero claro, por supuesto, tenemos que entender que allí no habría ningún tipo de ciudad, en teoría. Y claro, es que es muy curioso porque la ciencia sí que dice que sobre lo que sería ese territorio, en esa Terra Cimeria, en esa región, sí existe una inmensa e intensa anomalía magnética de la que tampoco se tiene ningún tipo de explicación. Científicos del Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson, en Arizona, han llegado a plantear hipótesis sobre la posibilidad de la existencia de menas de agua, unas menas internas que produjeran momentos dipolares lo suficientemente potentes como para crear una anomalía luminosa, una anomalía luminosa tan fuerte como para crear una aurora boreal, pues como lo que vemos nosotros en la Tierra, pero resulta que este modelo es demasiado inexacto, al igual que los modelos que pudiesen plantearse con posibles metales candentes del núcleo que pudiesen estar cerquita de la corteza. Es posible que esto pudiese pasar, pero claro, esa posible agua acumulada no podría crear en ningún caso un cambio en el magnetismo de Marte tan grande como para crear una gran aurora boreal en sí. Y claro, tenemos que tener en cuenta que el campo magnético de Marte es muy débil, ¿no? Y que está muy muy lejos del Sol, teniendo en cuenta esos tres factores: el campo magnético débil, la lejanía con el Sol y que no habría suficiente agua como para crear ese magnetismo. Pues claro, tenemos que entender que no se podría crear las condiciones necesarias para ser una aurora boreal, de ser una aurora boreal. En nuestro planeta, aunque tenemos una atmósfera distinta, es la interferencia de las partículas cargadas del Sol cuando llegan a la magnetosfera terrestre las que producen esos efectos tan bonitos de las auroras boreales. Pero allí, como decíamos, el efecto nunca podría ser tan grande debido sobre todo a que la magnetosfera de Marte es tremendamente pequeña sin comparación con la de la Tierra. Allí el Sol tampoco podría provocar tal efecto, como decíamos, por su lejanía. Y si lo produjera, hay otro factor importantísimo que tenemos que estudiar, y es que debería haberse visto continuamente, y esto solo ha ocurrido entre los meses de marzo y abril del año 2012. A lo mejor los mayas no se estaban equivocando con su famoso calendario, y es que aquella anomalía también empezó en lo que sería el planeta rojo. Es decir, resumiendo, existen fenomenales e increíbles plumas u objetos voladores no identificados, aparentemente gaseosos, desconocidos sobre Marte, que solo se han visto 2 veces, y tenemos que entender que si son nubes de agua o de dióxido de carbono, tuvo que bajar la temperatura sobre Terra Cimeria y esto no ocurrió. Si fueran auroras boreales, pues la anomalía que habría debajo, que eso sí existe, pues tendría que emitir una fuerza mayor que el proceso que ocurre en la Tierra. Y claro, tenemos que entender que no habría tantísima agua en esta región de Terra Cimeria, tampoco habría registros de suficiente lava como para crear esos momentos dipolares, y tendríamos que entender que el Sol estaría excesivamente lejos como para crear este efecto. Los posibles microcristales no podrían estar ahí a esa altura. Y ni siquiera con menas de agua o de lava que fueran inmensas podríamos encontrar una explicación a un reflejo de serlo tan grande. No puede ser tampoco un espejismo espacial, porque también se tendría que haber visto más veces, y eso tampoco ha pasado. Nadie sabe lo que es, pero es más que curioso que estamos ante una zona más que extraña dentro de Marte. Y ahora os voy a explicar por qué. Y es que dentro de lo que sería pues el inmenso abanico de fotografías de la NASA pueden verse en esa región inmensos canales de cientos de kilómetros cayendo por montañas gigantescas, inmensos impactos de meteoritos, dunas negras con un impactante aspecto, dunas de color azul con más de 1 kilómetro de longitud, y lo más
impresionante de todo, lo que podrían ser ruinas de una civilización anterior a todo lo que podamos imaginar al respecto de nuestra concepción del tiempo, refrendada por ángulos rectos que se ven perfectamente en las fotografías de la NASA con la sonda IRISE. Aquí estamos viendo la fotografía más interesante de las que se pueden estudiar en esta zona de Marte, y en ella se pueden apreciar líneas rectas que se cruzan las unas con las otras de manera diferente a como lo hacen las serpenteantes líneas, esos serpenteantes caudales de los ríos que hubo un día en Marte. Esto se puede apreciar en esta comparación con estas dos fotografías. Y claro, esta zona es diferente a las zonas que muestran cómo fluyeron los minerales basálticos de estas cadenas montañosas de esta región. Es completamente diferente. No, aquí lo que tenemos es, increíblemente, una anomalía magnética sobre lo que podrían ser las ruinas de una ciudad antediluviana y unas asombrosas plumas u objetos voladores no identificados con forma gaseosa. Por cierto, esto también se ha visto en la Tierra, estos famosos EVANIS que se han llegado a fotografiar y a filmar en diferentes lugares del mundo. Y es que resulta que esta anomalía está justo encima de esto que vemos en estas fotografías de una posible ciudad antiquísima. Las imágenes son fascinantes porque podríamos estar exponiendo las ruinas de una antigua ciudad, tal y como se puede concebir en una civilización o en una colonia, con sus calles, sus cruces, sus diferentes vías. Aquí esto, por supuesto, queda a la opinión de cada uno. Es asombroso, en mi opinión, que nos encontremos con esto, y lo extraño, finalmente, es que no se haya visto más veces. ¿Por qué el fenómeno no se ha repetido? ¿Sería posible que estas ruinas aparentemente abandonadas de serlo aún estuviesen en funcionamiento, o algo debajo de esas ruinas hubiesen estado en funcionamiento durante esos 4 meses? ¿Sería posible, de hecho, que su funcionamiento hubiera estado o hubiera estado creando o hubiera creado una alteración magnética lo suficientemente grande como para crear esas plumas que se ven desde la Tierra, desde nuestro telescopio espacial Hubble? Tendremos que estar atentos en los siguientes años ante posibles nuevos avistamientos, y desde luego a mí me encantaría mucho más muchísimo, a mí desde luego me encantaría saber muchísimo más sobre esas construcciones que se ven vía satélite sobre Terra Cimmeria. Está claro que es demasiada casualidad que todo esto ocurra encima de este complejo, máxime con las extrañísimas características químicas que tienen las plumas. Son avistamientos constatables a nivel científico, de los que se ha hablado, por ejemplo, en la revista Nature, de los que se tienen estudios en las más prestigiosas universidades del mundo, pero que a día de hoy no tienen solución. Estos efectos geomagnéticos son imposibles, pero existen sobre una zona que tampoco debería existir en base a lo que se entiende en un planeta que se considera muerto, pero existe. El misterio de las plumas de Marte seguirá con el paso de los años, hasta un nuevo avistamiento, quizá con el hombre observándolo allí mismo y mirando hacia arriba, sea un objeto volador no identificado de forma gaseosa, una cosa rarísima, o un efecto magnético. Sería desde luego un espectáculo colosal verlo desde abajo, sean lo que sean esas denominadas plumas de cientos y cientos de kilómetros. Creo que a todos nos gustaría verlo desde abajo, y pues espero que algún día, si no nos hemos destruido, que el que lo vea pues pueda volver para contarlo. Muchísimas gracias, y nada, pues os espero en el siguiente videoprograma. Salud y suerte. Adiós.